Muy bien, el problema 2155 dice lo siguiente. Tenemos una carga negativa, menos 650 nanocoulomb. Está distribuida de manera uniforme. Distribución uniforme. Quiere decir que, pues, básicamente no hay mucho que explicar, pero es una distribución homogénea. Toda está en iguales partes, ¿ok? Sobre la superficie de una cara de un disco aislante con radio de 1,25 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen primero? Pues obtenga la magnitud y la dirección del campo eléctrico que produce este disco en un punto P sobre el eje del disco a una distancia de 2 centímetros de su centro. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí veamos qué es lo que sucede. ¿Ok? Con eso. Entonces, bueno, ahí tenemos que la carga está distribuida de manera uniforme, ¿verdad? Sobre todo el disco, ¿ok? Y entonces es un disco cargado. Tenemos que, pues, si van al ejemplo 2111, el ejemplo resuelto 2111 del libro, pues ahí está el disco, ¿ok? Y entonces, bueno, ahí yo digo que está a esta distancia, bueno, yo digo no, está a esta distancia y de 2 centímetros, según dice el problema, ¿ok? Y pues el disco de esta forma, toda la carga está distribuida, y entonces para un disco cargado tenemos que la magnitud del campo eléctrico se determina de la siguiente manera. Densidad de carga superficial entre 2 veces epsilon sub 0 multiplicado por, pues, esta relación que está aquí. 1 menos 1 sobre raíz cuadrada del radio entre la posición, o sea, la distancia a la que se encuentra el punto, ¿verdad? A todo al cuadrado, más 1. Entonces, como es una carga negativa, pues el vector de campo eléctrico va hacia el disco, ¿ok? Va hacia el disco. ¿Ok? Entonces, pues lo primero que tenemos que determinar es la densidad de carga superficial, porque no nos lo da el problema. El problema nos da la cantidad de carga que está distribuida en toda esa área. Entonces, cantidad de carga distribuida en toda esa área, pues, ¿cuál es el área? El área es de un disco, un círculo, pi por r cuadrado, y entonces tenemos la magnitud de esta densidad de carga. Porque recuerden que la carga es negativa, entonces yo lo que estoy calculando es aquí la magnitud para poder calcular la magnitud de este campo eléctrico. Entonces, bueno, ahí bien, sustituimos todos los valores, ¿verdad? En esta ecuación, y nos queda 1,13 por 10 a la 5 newton por coulomb. ¿Ok? Vale, entonces este sería nuestro disco. Ok, entonces, ahora, la pregunta B. La pregunta B dice lo siguiente. Suponga ahora que toda la carga se colocara lejos del centro del disco y se distribuyera de manera uniforme sobre el borde exterior del disco. Determine la magnitud y la dirección del campo eléctrico en el punto P. O sea, el punto P ya nos lo dieron, no va a cambiar. 2 centímetros a partir del centro de ese disco. Pero en ese disco de plástico ya no está cargado todo, sino que ahora toda la carga de alguna manera la distribuimos en el borde del disco. Entonces, ¿qué forma tiene en términos de carga eléctrica? ¿Qué forma va a tener ahora? Pues ahora lo que va a tener es un anillo. ¿Ok? Ahora lo que va a tener es un anillo. ¿Por qué? Porque ahora toda la carga que estaba distribuida en el disco se queda en el borde, nada más está en el borde. Entonces tenemos un anillo con carga. Y aquí el ejemplo resuelto, 21.9 del libro. ¿Ok? Pueden revisar. Y entonces, pues, sí, un anillo tiene esta forma de determinarse. K por Q por Y, que es la distancia a la que se encuentra el punto, sigue siendo una carga negativa, entonces el vector de campo eléctrico mira hacia el anillo, ¿verdad? O hacia el centro del anillo. Entonces, K por Q por Y entre, pues, esta operación de aquí abajo. Entonces, ojo, no lo dije en el anterior. Pues aquí en este anterior del disco, pues estamos dividiendo centímetro entre centímetros, no hay que hacer ningún cambio. ¿Ok? Pero en este caso, pues este Y y este R sí tienen que pasar a metros. ¿Ok? Sí tienen que pasar a metros para poder obtener entonces Newton por Coulomb. ¿Ok? Entonces tenemos pues nuestro Q, nuestro Y, R cuadrado y K.
Hacemos toda la operación y nos queda esto que está aquí. Entonces, el vector mira hacia el centro del anillo. ¿Ok? Ahora bien, la parte C. La parte C dice la siguiente. Ahora, ¿verdad? Si toda la carga se lleva al centro del disco, encuentra la magnitud y dirección del campo eléctrico en el punto P. Entonces, ahora agarramos toda la carga que está distribuida, ya sea en el disco o en el anillo, y la juntamos en el centro de ese disco aislante. ¿Qué forma nos va a dar ahora? Pues ahora lo que vamos a obtener es un punto, una carga puntual, porque todo está en el centro. ¿Ok? Todo está en el centro. Ya el disco como tal, pues no es de interés, ¿verdad? En términos eléctricos, en términos de carga, sino que todo está en el centro, entonces tenemos una carga puntual. ¿Cómo se calcula el campo eléctrico en una carga puntual? K por Q entre la distancia al cuadrado. Tenemos valores, recuerden que Y tiene, o la distancia tiene que estar en metros, y entonces, pues bueno, ahí, campo eléctrico, y hacia la carga. Una carga negativa, entonces campo eléctrico hacia la carga. ¿Qué es lo último que nos dicen? La última pregunta que nos dicen es, ¿por qué el inciso A, el campo es más fuerte que el inciso B? ¿Y por qué en el inciso C el campo es más fuerte de los tres? O sea, ¿por qué? Vamos a verlo de esta manera. ¿Por qué el campo eléctrico en la parte C es mayor que el resto? ¿Y por qué el campo eléctrico en la parte B es menor al resto? ¿Ok? Y eso tiene que ver cómo está distribuida la carga. Si ven aquí arriba, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Veámoslo desde aquí. En en el anillo, la carga se encuentra lo más alejada del punto P. Entonces, pues bueno, y las distancias, fíjense que la distancia es como la de una hipotenusa, y recordemos que pues la hipotenusa siempre va a ser mayor que los lados del triángulo rectángulo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa en el disco? En el disco tenemos una distribución, ¿verdad? Una distribución homogénea y pues tenemos cargas que están cercanas al centro y cargas que están cercanas al borde, o sea, más alejado. Entonces hay una distribución, hay diferentes distancias para las cargas con respecto al punto A. Entonces, pues como tenemos cargas, o parte de la carga está distribuida cerca del centro, el centro es pues el punto más cercano con respecto al punto P. O sea, es la distancia, perdón, está lo más cercano al punto P. Entonces, por eso esta configuración va a tener el valor mayor de campo eléctrico y esta configuración va a tener el menor valor de campo eléctrico. Para el disco, pues es una distribución entre estas dos. ¿Okay? Parte está cercano al centro y parte está cercano. Ok, entonces este sería el 2155.